La próxima posesión de Nicolás Maduro como presidente del régimen venezolano en medio de una controversia internacional coincide con el ascenso de Edmundo González como virtual ganador de las recientes elecciones. Este panorama plantea un escenario político complejo en el que coexisten un gobierno cuestionado y una oposición fortalecida que busca liderar un cambio significativo en ese país. González, respaldado por sectores opositores y una parte de la comunidad internacional, enfrenta el reto de consolidar su liderazgo mientras se define la legitimidad de su victoria frente al control institucional ejercido por el oficialismo. Para hablar de este tema y del panorama que le espera a Venezuela, nos acompaña Ronald Rodríguez. Él es vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Bienvenido, Ronald. Manuel, gracias por la invitación. Bueno, Ronald, en el ámbito social, la crisis económica y la migración masiva sigue siendo desafíos prioritarios para Venezuela. ¿Qué va a pasar con estos temas en este nuevo periodo de Nicolás Maduro? Manuel, Venezuela es un país que se encuentra en emergencia humanitaria compleja y prolongada. Recordemos que desde el ascenso de la Revolución Bolivariana, pero particularmente desde 2014, el país viene en una caída económica importante que ha significado la salida de la cuarta parte de la población y que se ha visto agudizada por las sanciones internacionales que se impusieron después de 2019. Venezuela continúa siendo un país con muchas dificultades y particularmente la población de la zona de frontera atraviesa la frontera para venir a territorio colombiano a acceder a bienes y servicios, particularmente en materia de educación y salud, sigue siendo importante. Incluso el comercio entre Colombia y Venezuela, que continúa creciendo, es fundamental para que Venezuela pueda tener acceso a bienes y servicios que por la dinámica de las sanciones y por la caída del sector productivo en Venezuela no se consiguen. Ronald, precisamente la tensión entre el régimen de Maduro y la oposición liderada por González podría escalar. Esto en medio del deseo de Edmundo de llegar a Venezuela para tomar posesión presidencial. ¿Cuál sería el escenario? ¿Qué podría pasar en un eventual caso que Edmundo González llegara a territorio venezolano? En este momento hay pocas probabilidades de que pueda ingresar a territorio venezolano. Recordemos que Venezuela tiene fronteras con diferentes países, pero su única frontera terrestre viva realmente es la frontera con Colombia. Y Colombia no se prestaría para la llegada de Edmundo González a Venezuela. Hay otras fronteras, de hecho Venezuela tiene fronteras marítimas con Estados Unidos por Puerto Rico o con Países Bajos por Aruba y Curazao, con Francia por Guadalupe, pero la realidad es que la única frontera por la cual eventualmente podría llegar a ingresar sería por territorio colombiano y Colombia no se prestaría básicamente porque eso significaría una situación muy tensa entre los dos países. Ya hemos vivido escenarios similares en el pasado y particularmente también hay que decirlo, el régimen venezolano en la zona de frontera, en el estado Táchira, está preparando a Freddy Bernal, gobernador, pero uno de los actores más violentos y que tiene una articulación con actores criminales para dar una respuesta a una situación de ingreso de Edmundo González Urrutia. Entonces, la situación es bastante compleja. Lamentablemente, no se prevé una transición en Venezuela y es muy difícil que Edmundo González Urrutia pueda llegar al territorio venezolano en los próximos días. Ronald, hay una pregunta que nos hacemos todos los colombianos y es la siguiente. Colombia tiene que enviar técnicamente al embajador a la posesión el próximo 10 de Nicolás Maduro. Tiene que estar allá el embajador. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué Colombia tiene que cuidar esas relaciones entre estos dos, entre los dos países, pues para poder mantener a largo plazo una legitimidad no solamente en lo que significan esas relaciones, largas relaciones, sino también poder mantener un buen ambiente entre Venezuela y Colombia? Manuel, recordemos que Venezuela es dictadura desde el 1 de mayo de 2017, cuando se creó la Asamblea Nacional Constituyente y se desconoció el poder de la Asamblea Nacional del Congreso venezolano, en ese momento en manos de la oposición. En 2018, el presidente Juan Manuel Santos no reconoció los resultados de esa elección por considerarla no competitiva. En 2019, el presidente Iván Duque no reconoció la posesión de Nicolás Maduro. Lo que ocurrió en 2022 es que ante las circunstancias que teníamos, la interdependencia que existe entre los dos países, el presidente Gustavo Petro entabló relaciones con la dictadura de Nicolás Maduro, pero con eso se recuperaron las relaciones diplomáticas,
consulares, comerciales y particularmente se busca la normalización en la zona de frontera. Han pasado 2 años después de eso y en este momento lo que se da es una continuación de la dictadura de Nicolás Maduro y el gobierno colombiano lo que ha hecho es enviar o delegar al embajador para que asista a la posesión básicamente para tratar de mantener niveles de diálogo con el régimen. Muy seguramente si no asiste el embajador, el régimen venezolano nuevamente recurrirá a su estrategia del autoaislamiento y romperá relaciones como lo hizo en 2019 cuando expulsó a todo nuestro cuerpo diplomático, incluyendo al consular de territorio venezolano, y dejó desamparados a nuestros ciudadanos en territorio venezolano a las manos de la dictadura y a los venezolanos en territorio colombiano que no podían acceder a servicios consulares. Es importante mantener las relaciones, es importante mantener la normalidad en la zona de frontera, sobre todo para poder dar, digámoslo así, acompañamiento a nuestros compatriotas que quedarían bajo la dinámica de la dictadura. Es importante que Colombia mantenga las relaciones comerciales y consulares. Obviamente, eso no debe significar la convalidación y ahí está lo difícil de la diplomacia. El Estado colombiano debe mantener una relación sin terminar convirtiéndose en un tonto útil o ser instrumentalizado por el régimen venezolano para decir que es un régimen legítimo. Ronald, para terminar, las sanciones internacionales sumadas a la creciente presión social dejan a Venezuela en una encrucijada política donde la capacidad de Edmundo González para articular un frente opositor sólido será clave para definir el futuro del país. ¿Podrá seguir trabajando la oposición en medio de este panorama difícil en Venezuela? Sin lugar a duda, la oposición viene haciendo un trabajo muy importante y no podemos disminuir la victoria del 28 de julio. La oposición logró arrebatarle el argumento electoral. El chavismo siempre había dicho que había llegado al poder por las urnas, pues la oposición logró demostrar y con la publicación de las actas que el poder realmente debería estar en manos de ellos, que ellos son los que tienen el apoyo popular. Lamentablemente, la oposición no tiene en este momento la posibilidad de ejercer ese poder porque el régimen ha decidido mantenerse en el ejercicio del gobierno a través de la fuerza y la violación sistemática de los derechos humanos. Ronald Rodríguez, gracias por acompañarnos en Noticias Caracol para aclararnos un poco de este panorama de lo que viene para Venezuela y el próximo 10 de enero en la posesión de Nicolás Maduro como presidente de este vecino país. Gracias.